¿Qué tal? ¿Están ustedes? Bienvenidos a Nuevas Voces. Hoy día tenemos a una dirigente, a una importante dirigente del movimiento secundario. Me refiero a la vocera de precisamente la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundaria, la ACES, Eloísa González. ¿Cómo estás, Eloísa? Bien, ¿y usted? Muchas gracias por estar con nosotros. Dicen que eres una persona dura en el término de la dirigencia estudiantil. ¿Por qué se te califica de esa forma? Dura, tendrían que definir a qué se refieren con respecto a duro. Duro porque quizás probablemente, como se ha tildado muchas veces en la Asamblea, nosotros apuntamos directamente a cuál es el problema. De hecho, bueno, hace poco salió el estudio de la Contraloría, salió después en CIPER Chile, con respecto al lucro de fondos estatales en liceos particulares subvencionados y municipales. Y nosotros apuntamos ya ese hecho hace por lo menos 3 años. Entonces, duro, una forma de tildar y rebajar quizá el perfil de una asamblea que tiene un trabajo concreto y que está muy absorto en la realidad de una u otra forma. Eloísa, estudiante del Liceo Manuel de Salas, tercero medio, quieres estudiar economía, está en el plan humanista de tu liceo. ¿Cómo se conjugan todas esas cosas para ver el futuro de Eloísa profesionalmente hablando, no? Bueno, yo creo que, al igual que muchos de mis compañeros, nosotros equilibramos el estudio porque ante todo somos estudiantes, de todas maneras. Y asimismo lo equilibramos también porque somos estudiantes que entendemos que dentro de nuestra misma educación se están truncando ciertos procesos educativos que no nos permiten en el fondo desarrollarnos plenamente. Entonces, nosotros de una u otra forma logramos equilibrar, o tratamos de equilibrar, más bien dicho, porque cuesta mucho el estudio con el luchar por una mejor educación. Yo he leído algunas entrevistas tuyas que tú no quieres hacer una carrera política. No obstante ello, tú estás ahora como vocera precisamente de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, y eso tiene mucho de político, Eloísa. No sé si tú identificas precisamente que el discurso de la Federación de los Estudiantes o de la Asamblea finalmente también se condice con un discurso político. ¿Cómo haces tú la separación en ese sentido? Exactamente, es un discurso político porque hoy, y gracias al desarrollo del movimiento estudiantil, se ha logrado avanzar en plantear, en el fondo, generar una discusión política con aquellos que sigan defendiendo ideológicamente, principalmente ideológicamente, a un sistema determinado, y aquellos como nosotros que, viendo las necesidades que se tienen, planteamos un cambio profundo. Entonces, efectivamente, existe ahí un nivel político mucho mayor. Pero de ahí a hablar de carrera política, cuando por lo general se asocia la carrera política hacia, por ejemplo, ser partícipe de una misma institucionalidad política que hoy está muy cuestionada, yo ahí me niego rotundamente a afirmar que eso es así. Yo, al igual que muchos otros compañeros, como mañana podría ser otro chiquillo de la Asamblea como vocero, nosotros simplemente representamos una instancia que se tiene que dar sí o sí, porque como cualquier otra organización de carácter popular o organización de carácter sectorial, en este caso de los estudiantes, tiene que existir, porque nos permite a nosotros articularnos y ser capaz, como lo hicimos el año pasado, de posicionar ciertas demandas en base a necesidades. Sí, pero intentamos también la estructura de una asamblea, cómo se constituyó, por ejemplo, por votaciones, a ti te eligieron también vía votación, o sea, hay una estructura política y finalmente también hay una suerte de inserto en el sistema también del juego democrático y de cómo se eligen a sus dirigentes o a sus representantes, ¿no? Bueno, interesante, de hecho, la estructura con la cual funciona la asamblea, porque en otros niveles no se da. Nosotros funcionamos con asamblea, o sea, modelo asambleísta, y por ende, por lo general se llegan a consenso entre los estudiantes. No necesariamente son centros de estudiantes, se pueden ser estudiantes de base, porque consideramos que no se le puede negar la participación a algún estudiante secundario. Y asimismo nosotros jugamos con nuevos mecanismos de participación directa, que no son los mismos mecanismos que se están dando hoy en los espacios de participación democrática, podríamos decirlo. No se están dando. Entonces, quizá ahí incluso podría haber una nueva propuesta en cómo debiese ser la participación ciudadana. ¿Tú con qué sector te sientes identificado? Porque claramente también hay sectores que son partidistas como partidos políticos, hay movimientos también que tienen carácter político. Tú, en lo personal, ¿dónde te colocarías en este ámbito político? ¿Dónde te situarías? Yo me sitúo como vocera de la Asamblea dentro de lo que representa la Asamblea. Que tienes algún tipo de pensamiento que te liga a alguna de las típicas, no sé, estructuras de o izquierda o derecha o centro, ¿no? En realidad no, porque nosotros ¿No formulamos... te consideras mujer de izquierda tú?
consideramos la asamblea, si es que se podría titular de esa forma, de izquierda. ¿Por qué? Porque plantea justamente un cambio profundo en el sistema. Pero nosotros no nos sentimos identificados con un sector político determinado, porque hay que entender que somos una asamblea y que por lo tanto representamos un sector social y un sector de los estudiantes y no un sector partidista, un sector de partidos. Bueno, Gabriel Boric tampoco milita en ningún partido político, sin embargo él también está dentro de una organización que es la Nueva Izquierda dentro de la Universidad de Chile. ¿Algo parecido pasa contigo, que no te sientes identificada con algún partido, pero sí con algún movimiento, no? Mira, es sumamente complejo el tema. Yo no milito, tampoco participo de algún colectivo como en el caso de Gabriel. Lo que sí, yo llevo mucho tiempo participando en el movimiento estudiantil, como muchos otros estudiantes, porque tiene que ver con una necesidad inmediata y no con el deseo de hacer una carrera política o no con el deseo, en el fondo, de ser partícipe de un partido político, sino porque lo vemos por necesidad. Y bajo esa necesidad nosotros nos hemos ido politizando, desarrollando un discurso, pero estrictamente dentro de lo que es la plataforma del movimiento secundario. ¿Cómo ves tú, entrando ya de lleno en lo que son las movilizaciones estudiantiles? Ustedes llamaron en marzo a la primera movilización y ahora ustedes fueron los que llamaron precisamente para el paro nacional convocado para el 28 de junio. O sea, la ACE está teniendo, por lo que veo, una activa participación en lo que son los llamados a las movilizaciones, ¿no? Sí, nosotros el día 9 tuvimos Asamblea Nacional en Talca y en esa asamblea, bajo los distintos contextos de los liceos, pudimos ver que hay una crisis muy latente que se arrastra de años anteriores con respecto a los liceos municipales y particulares subvencionados. Y nosotros bajo ese contexto convocamos al paro del día 28. Y asimismo, bueno, la CONFET se sumó posteriormente al llamado a la convocatoria del 28 y esperamos así que el resto de los sectores también se suman. ¿Cuáles son las grandes deudas que quedaron pendientes de las movilizaciones estudiantiles del año pasado? Yo creo que la principal deuda fue con respecto a la intransigencia de un gobierno, la intransigencia de determinadas autoridades. Y no me refiero solamente a intransigencia en cuanto a la discusión política, me refiero a intransigencia en cuanto al derecho a movilizarse. Tuvimos muchísimos compañeros que fueron expulsados, que recién hoy se están reintegrando a su liceo, siendo que debiesen haberse integrado a inicios de año y ni siquiera debiesen haber sido expulsados por movilizarse. Tenemos estos casos que son sumamente importantes porque reflejan una intención y una falta de voluntad política por dar espacio de convergencia y de discusiones a la ciudadanía en su conjunto. Y yo creo que ese es el problema fundamental, que hasta ahora el gobierno ha sido sumamente reaccionario de determinadas movilizaciones, pero no ha sabido, por ejemplo, facilitar los espacios con el fin de poder conversar estas problemáticas. Sí, pero a ver, convengamos que todos estos estudiantes que tú dices que fueron detenidos durante las movilizaciones tuvieron que ser reintegrados ya hace poco, pero eso fue a consecuencia de las movilizaciones. Yo te pregunto ahora cuáles son los caminos a seguir para reivindicar algunas de las cosas que están pidiendo, no solamente marchar por algo, sino que con un discurso, y cuáles son los proyectos que ustedes están planteando, ¿no? Bueno, la primera proyección, el primer objetivo, por lo menos por parte del movimiento secundario, ¿es la desmunicipalización? Exactamente, la desmunicipalización, porque creemos firmemente que sigue existiendo el problema central, la misma demanda que se tenía, por ejemplo, antes de que municipalizaran los liceos, por allá en los años 80, que es la misma que se mantiene hasta el día de hoy. Nosotros creemos que para poder avanzar en torno a eso se tiene que empezar a proponerse o a más bien hacer considerar la propuesta que tienen los secundarios por parte del gobierno. Entregamos hace ya 2 meses y medio será la propuesta de la CE al ministerio y el ministro hasta el día de hoy no se pronuncia. Bueno, en realidad lo único que ha dicho es que la propuesta es extemporánea, pero no se ha pronunciado con el contenido. Y eso nos preocupa mucho porque creemos que el primer paso hacia la resolución de este problema, que es urgente, es que se pronuncien con respecto a la propuesta que tienen los secundarios. Y es el primer objetivo que tenemos por lo menos este año, que es lograr que la propuesta se propulse en todos los espacios posibles de la Asamblea. ¿Tú sentiste que el año pasado los secundarios fueron un poco desplazados por las demandas que claramente eran planteadas por los estudiantes de la educación superior, no? Sí hubo una invisibilización mediática, sí también hubieron errores políticos con respecto a la relación entre universitario y secundario. Se debiese haber en ese entonces logrado una coordinación mayor y no se hizo por falta de, diría yo, o por más bien por un error estratégico por parte de principalmente los compañeros universitarios. Yo creo que las demandas de los secundarios también son más inconvenientes
por parte de para las autoridades, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque apuntan al corazón mismo del sistema y al corazón mismo del problema. Desmunicipalizar no es fácil, porque implica que tú tienes que reordenar un sistema completo, que un sistema que hasta el día de hoy todos las autoridades han estado defendiendo constantemente y que no han querido retractarse, no han querido poder viabilizar ciertos cambios, ciertas soluciones. Queremos seguir manteniendo el mismo sistema. Vamos a seguir hablando en el segundo bloque con Eloísa González, precisamente para abordar el tema de qué va a pasar este 2012, tanto con las movilizaciones estudiantiles y también cómo se va a unir esto de las movilizaciones de estudiantes secundarios y estudiantes universitarios. No se mueva la pantalla de CNN Chile, ya volvemos. Seguimos con Eloísa González, la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Estábamos hablando un poco de lo que era la relación de los estudiantes secundarios con los estudiantes universitarios el año pasado, que tú decías que hubo cierta invisibilidad sobre los problemas de los estudiantes secundarios y que hoy día ustedes pretenden reivindicar con mayor fuerza. De hecho, el llamado a la movilización nacional parte precisamente de ustedes. Eloísa, yo también escuché algunas declaraciones tuyas que decía lo tengo aquí escrito, llamas abiertamente a funar las elecciones municipales. ¿Por qué? Si eventualmente también dentro de las candidaturas de alcalde hay varios que plantean el tema de la desmunicipalización de los colegios. Bueno, hay que entender primero que todo el llamado es justamente eso, porque bueno, se ha especulado mucho con respecto al llamado, se ha dicho, no, pretenden, no sé, poco menos que quemar las urnas. En ningún momento se ha planteado eso, y es más, en ningún momento se ha planteado siquiera no votar. Nosotros no queremos hacer un llamado a no participar o a no votar. Lo que estamos planteando es justamente una advertencia, más que una advertencia, un emplazamiento a la clase política, que de aquí al 28 de octubre tienen que responder y desmunicipalizar los liceos, porque realmente la situación es tal, la crisis es tal que ya no aguantamos. Tenemos compañeros que no pueden hacer clases porque no tienen silla. Ese es el nivel y las condiciones precarias que están viviendo. Entonces nosotros hicimos un emplazamiento y un ultimátum, podríamos decir, para el 28 de octubre. Les damos hasta esa fecha para que ellos desmunicipalicen los liceos. O si no, nosotros vamos a empezar desde ya a emplazar a la clase política. ¿Que los alcaldes municipales o que los candidatos en sus programas no, señalen que al gobierno, eso empezamos al gobierno, justamente. Porque nosotros vemos con bastante preocupación lo que se pueda venir el 28. Creemos que justamente como va a estar todo el enfoque en esto y va a haber un reacomodo de las autoridades, las demandas estudiantiles se van a desplazar y se van a dejar ignorar porque van a decir, bueno, aquí tenemos un nuevo alcalde, se le resuelve el problema. Pero los alcaldes no pueden desmunicipalizar los liceos, tiene que hacerlo el gobierno. Bueno, de hecho, por eso digo que hay muchos candidatos a alcaldes que precisamente están llamando a la desmunicipalización. Tú has recorrido todo el país. Quiero que me hagas un poco la radiografía de lo que pasa en los colegios secundarios a lo largo de Chile. ¿Cuáles son los mayores problemas que tú has detectado? Bueno, primero que todo tenemos en el sur, tenemos también en Talca el tema de la reconstrucción. Hay liceos que están en pésimas condiciones, que están reconstruyendo. De hecho, hace poco un compañero nos relataba cómo dentro del mismo horario de clase están reconstruyendo y casi, se les cayeron unas planchas y casi se les caen encima de estudiantes. Tenemos profesores que no están yendo a clase por temas administrativos, por la falta de paga a estos profesores. Tenemos liceos que, por ejemplo, el Cervantes, que se fue a tomar justamente por eso, porque los profesores hace inicios de años que no están yendo regularmente a clase. Tenemos, y esa situación se repite en el Liceo de la Florida también y en otro liceo a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, liceos técnicos, falta de implementaria, no tienen silla, no tienen, focos de luz para poder trabajar, nada. O sea, ni siquiera lo más básico de lo básico lo tienen. Está completamente ausente y ni siquiera se ha considerado. Y el presupuesto que supuestamente está a través de la subvención escolar preferencial, hace poco salió que se estaba lucrando con ella. Si tú dices que, por ejemplo, la autoridad máxima en educación, que es el ministro Harald Beyer, no se ha pronunciado precisamente sobre las demandas que ustedes le han planteado, ¿qué te hace pensar a ti que eventualmente en los próximos días o aquí al 28 de junio se podría pronunciar sobre alguna de las demandas que ustedes están planteando? Yo creo que de la misma forma que el año pasado nosotros emplazamos a los ministros y tuvieron que pronunciarse. El 28 convocamos como asamblea, pero además se nos suma el CONFECH y se nos suman hasta ahora distintas organizaciones. Bueno, se está viendo a medida que se va desarrollando. Pero asimismo, el día 20 nosotros vamos a pedir que se realice a nivel nacional, exigir que se realice a nivel nacional una jornada de reflexión en todos los liceos en donde se pueda
evaluar la propuesta y se pueda complementar para poder el 28 salir como ya la propuesta de la ACE es como bandera de lucha. Y en ese contexto y bajo el apoyo de las distintas organizaciones y sectores no se puede hacer vista gorda al asunto de los secundarios. No se puede. Y si no, bueno, ahí tendremos que seguir emplazando y nosotros ya tenemos por lo menos calendarizado de aquí en adelante una serie de actividades. La principal se viene el 28. ¿Por qué se le llama por parte de la autoridad que lo que ustedes plantean es extemporáneo? ¿Cuál es la justificación que ellos dan para determinarlo de esa forma, no? Primero que todo, el ministro Beyer dijo que nosotros queríamos estatizar todos los liceos. Queríamos expropiar todos los liceos, los particulares pagados, todo al Estado. Se nota que no leyó la propuesta. La propuesta plantea que los particulares subvencionados con acta C, que son los que están en pésimas condiciones, que se lucran con los fondos, pasen al Estado. Los que no, que se mantengan, pero que se termine con el copago y que los sostenedores tengan que hacer cuentas públicas. En el caso de los municipales pedimos que se desmunicipalice. Eso sí pasa al Estado, pero no al Estado como la visión centralista que ellos plantean, que nosotros queremos centralizarlo todo, sino que a través de un organismo estatal descentralizado, es decir, por cada sector, comuna o asamblea, o territorio, perdón, y que esto se haga cargo de los liceos conjunto a la comunidad educativa. Eso es lo que planteamos. Entonces, extemporáneo, me imagino, porque él puede relacionar a que queremos estatizar todo y por ende con demandas, por ejemplo, antiguas con las que se llama efectivamente estatizarlo. Por eso tenemos una propuesta tras esta demanda. Y eso es lo que el ministro nos ha pronunciado. ¿Y cómo creen ustedes que la ciudadanía está viendo precisamente el tema de las movilizaciones, considerando la gran cantidad de marchas que hubo el año 2011 y eventualmente podrían suponer que este año se van a volver a realizar grandes marchas, probablemente con las consecuencias que muchas veces con ello conlleva con el final precisamente de estas movilizaciones? Yo creo que principalmente se está teniendo mucho recuerdo con respecto al tema de las marchas, porque creemos que no puede ser lo mismo del año pasado de marcha calendario. Asimismo, creo yo que la gente está viendo de otra forma la movilización. Hoy tenemos en distintos sectores ciertos pequeños levantamientos por condiciones básicas de vida que nos están dando. Tenemos Freirina, tenemos distintos casos, y que ellos están validando movilizaciones o acciones dentro de su mismo espacio territorial. Y nosotros estamos justamente evaluando lo mismo. Creemos que es necesario hoy enfocarse en los territorios y que por lo tanto las marchas así masivas alrededor de la Alameda se tienen que hacer, pero no lo han seguido. Sigamos desarrollando precisamente esa idea de lo que va a ser estas movilizaciones en el 2012 con Eloísa González, la vuelta de comerciales aquí en Nuevas Voces. Nuevas Voces, último bloque, estamos con Eloísa González, estábamos hablando precisamente del carácter de las marchas que este 2012 van a marcar precisamente al país, porque no solamente tú hablabas de las movilizaciones estudiantiles, sino que desde el movimiento estudiantil han tratado de estar con otras organizaciones movilizándose para arreglar otro tipo de problema a nivel nacional, ¿no? Exactamente, de hecho nosotros vimos como principal proyección este año el expandirnos o expandir la discusión, más bien dicho, a otros espacios de trabajadores, que muchos de ellos son justamente nuestros padres los que se tienen que endeudar, espacios de profesores que hasta el día de hoy no se han articulado, por ejemplo, en torno al colegio profe, o que no se han involucrado, pobladores en su conjunto, la ciudadanía en sí. Entonces, nosotros lo que queremos generar y lo que hemos estado generando son asambleas o espacios de convergencia en los distintos sectores, con el fin de empezar a discutir problemáticas que nos afectan a todos. No solo la educación, también la salud, también la vivienda, una serie de otras demandas que son demandas sociales. Incluso se ha llamado también al cambio de la Constitución. Hay ciertos sectores que plantean el cambio de la Constitución. O sea, todos aquí evaluamos que el problema es el sistema en sí. ¿Cómo? A mí me llama la atención porque también muchas personas dirigentes de la Concertación están haciendo el mismo llamado que ustedes hacen hoy día. ¿Cómo ven cómo se está articulando a nivel político el tema dentro de la oposición hoy día al gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, el llamado a participar, primero es un llamado un poco, ¿cómo podría decirlo? Cínico, podríamos decir, porque ese llamado nosotros lo hicimos, ese llamado se hizo concreto gracias a la movilización que realizamos nosotros, o sea, los miles de compañeros que quedaron sin liceo, a los que tuvieron más de 9 meses en toma, en precarias condiciones, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender que si es que hoy se está gestando organización, es gracias a los estudiantes y gracias a los movimientos, claro, anteriores. Pero ¿cómo ven precisamente lo que está ocurriendo dentro de hoy día de la oposición política? Veo, como me refería anteriormente, veo que
está vinculado estrechamente con el interés electoral, o sea, con lo que se viene en las municipales. Porque ese trabajo de vinculación con los otros espacios, no les creo, y nosotros en sí no les creemos porque se ha visto durante los 20 años y más, tanto de Concertación como el gobierno de Piñera, que no se ha hecho nada, no se ha hecho absolutamente nada por los derechos de las personas, y más bien se ha intentado retrasar o sofocar los movimientos que han ido surgiendo. Por eso nosotros lo vemos con mucha desconfianza. Y Eloísa, mire, en los últimos días hemos visto que se han encrispado precisamente el tema de el ambiente político, y sobre todo en los últimos días también considerando lo que ocurrió con la proyección, por ejemplo, no sé si estás de acuerdo, lo que ocurrió el día domingo 10 de junio con la proyección del documental de Pinochet, donde además se exacerbaron aún más los ánimos. Este 28 de junio probablemente vamos a tener una movilización nacional con este ambiente que está bastante crispado. ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo creen que se va a poder controlar esta cosa que estábamos hablando precisamente en comerciales? El tema de que no haya algún tipo de desmañe al final de las movilizaciones. ¿De quién depende esa responsabilidad, Eloísa? Nos depende estrictamente del Estado. O sea que después de tantos años manteniendo una educación precaria, no, pero en la marcha. Por eso voy. Mantener una educación precaria, además en el caso de lo que ocurrió el domingo, siguen levantando un hombre que fue un dictador y que asesinó a gente. Entonces, bajo ese contexto, en donde no hay una respuesta clara por parte del Estado, donde no hay una preocupación por la gente, evidentemente que se producen estos hechos. Y nosotros creemos firmemente... Sí, por ejemplo, sí, pero hubo desmanes a nivel de delincuencia al final de alguna de las marchas, y lo hemos visto repetido también durante el año pasado, y eso no tiene nada que ver con las demandas de ustedes, ¿no? Es que nosotros, por eso estoy explicando por qué se producen estas situaciones. Nosotros tienen que entender que cuando existe una violencia que viene de antemano de un Estado y de un sistema en sí, que está constantemente violentando a la persona, al individuo, tanto en su espacio, en su casa, tanto en su liceo, tanto en su trabajo, estos hechos ocurren porque hay una violencia que es mucho mayor que proviene del Estado. ¿Justifica esa violencia precisamente porque se sienten violentados por parte del Estado? Yo estoy explicando la violencia, eso estoy haciendo. Pero claro, se explica, pero también podría entenderla y justificarla en ese sentido. Yo estoy explicando por qué se ocurren estos hechos particulares y estoy responsabilizando el Estado. Eso estoy haciendo yo. ¿Y no hay ninguna responsabilidad de esta gente que se le ha llamado lumpen, delincuentes? Es que... ¿Tú no los condenas? Pero Eloísa, ¿tú no los condenas? Es que yo creo que más allá de meternos en esa discusión, y te estoy hablando desde el mundo, desde la ACE, por lo menos lo que nosotros hemos ido analizando, porque te puedo decir muchas cosas con respecto a mi opinión. Sí, pero esa gente no es de la ACE, pues Eloísa. Pero espérate, yo vengo a representación de una asamblea, y yo te puedo decir que el análisis que nosotros hacemos de los distintos hechos que han ido ocurriendo es estrictamente una responsabilidad del Estado, que no se ha estado cumpliendo. Eso es una forma de explicarlo. Ahora, de ahí a pronunciarme con si es que lo justifico, si es que no, si estoy de acuerdo o no, eso no corresponde, porque yo efectivamente vengo representando una asamblea, por lo tanto estaría pronunciándome personalmente. Ok, Eloísa González, te agradezco que hayas estado en este capítulo de Nuevas Voces. Vamos a estar entonces pendientes también de lo que ocurra el próximo 28 de junio con esta convocatoria al paro nacional. Y a ustedes, por cierto, también le agradecemos la sintonía en este nuevo capítulo de Nuevas Voces. Nos estamos viendo.